Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar un tema muy interesante. Eh, Vamos a empezar a hablar de la Segunda Guerra Mundial, la cual data de 1939 hasta 1945. Eh, Como ya vimos anteriormente, cuando vimos la Primera Guerra Mundial, vimos que los antecedentes más destacados para llegar a esta guerra son el Tratado de Versalles, en donde se ponía todas estas castigos y demandas hacia Alemania, la represión que hubo hacia Alemania, el crecimiento de posturas autoritaristas a lo largo de Europa y en Asia, y la crisis que se dio en Estados Unidos en 1929, conocida como, bueno, la caída de la bolsa de valores y posteriormente el New Deal para restablecer un poquito la economía de Estados Unidos y la economía de Europa. Entonces, esta saga la vamos a tener por partes y esta es la primera parte, la cual vamos a abordar de 1939 hasta 1941. Entonces, vamos a ir por partes. Espero que les guste mucho este video. Vamos a hablar del inicio de la guerra en 1939 en Asia, también conocido ya bueno, desde 1937 empezó la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ok, esta guerra sino-japonesa fue entre China y el Imperio japonés. Eh, la primera guerra sino-japonesa se da entre 1894 y 1895. Principalmente esta guerra se da debido a que ambos imperios buscaban el control de la República de Corea. Al final de esta guerra, el que terminaría ganando sería el imperio japonés, y con él empezarían a terminar las dinastías en China. Para terminar esta guerra, en 1895, firmaron un tratado conocido como el Tratado de Shimonoseki, el cual China cedía el territorio de Taiwán a Japón y algunas de sus costas más importantes. Básicamente siempre hubo un recelo y un conflicto entre China y Japón. Ya para 1837 China estaba constituida como una república. Este conflicto militar se dio entre estos dos países entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945, durante el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y esto debido a que ambas naciones, principalmente el Imperio japonés, buscaba expandirse. Y como ya les mencionaba, desde la Primera Guerra Sino-Japonesa ya había un conflicto entre estas dos naciones. Eh, Todo esto empieza cuando el ejército japonés, que ya controlaba la costa de Manchuria, inició la invasión hacia el norte y hacia el este de China. China luchó con el apoyo económico de la Unión Soviética. Recuerden que cuando todavía Rusia era un imperio y era controlado por los zares, se vio debilitada por precisamente una guerra que hubo entre japoneses y rusos. Por eso es que los soviéticos estaban muy resentidos con los japoneses, ya que pues debido a ellos es que empezó la decadencia del imperio ruso. Y por otro lado, China había adoptado el sistema comunista que tenía la Unión Soviética y por lo tanto tenían ese apoyo y ese respaldo económico. Por otro lado, los Estados Unidos
también apoyaron a China y se unieron contra los japoneses. Por otro lado, los japoneses solamente tenían un apoyo que era de la Alemania nazi. Después del ataque que hace Japón, y esto debido a la relación que tenía con la Alemania de Hitler, en la cual se le asigna atacar la base militar de Pearl Harbor, que pertenecía a los Estados Unidos en 1941, es que Estados Unidos decide declararle la guerra directamente a Japón. La guerra se fundió en el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial como un frente importante de lo que se conoce como la Guerra del Pacífico. La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue la mayor devastación de esta zona durante el siglo XX y causó más del 90% de las víctimas de sociedad civil. Se calcula que fueron alrededor de 20 millones de personas, que en su mayoría eran civiles, no tanto militares, perdieron la vida. Al final, todo esto concluyó con la rendición de Japón el 9 de septiembre de 1945, cuando ya China, con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y sobre todo Estados Unidos por la detonación de las bombas en la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, en la cual pues mostraba el poderío armamentista que tenía Estados Unidos, es cuando los japoneses deciden firmar el armisticio y pues separarse de la guerra y perdiendo la guerra contra Estados Unidos, la Unión Soviética y los chinos. Por otro lado, ¿cómo empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa? Empieza con la invasión de Alemania a Varsovia. Y aquí vamos a poner en contexto algo que ocurrió durante los tratados de Versalles. Durante los tratados de Versalles, una de las cláusulas que tenía ese tratado era que desaparecería el reino de Prusia, el cual pertenecía a Alemania. Y si bien es que parte del territorio de Prusia todavía seguía siendo alemán, como lo es Dortmund, como lo es Frisia, la gran mayoría del territorio de Prusia se dividió para formar lo que es Bielorrusia y lo que era Polonia. Es por tanto que durante el periodo de transición entre el Tratado de Versalles y la Segunda Guerra Mundial, siempre hubo un resentimiento de los alemanes hacia el territorio polaco por querer recuperar lo que antiguamente era Prusia. Es por tanto que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo de alemán. La llanura polaca ofrecía una ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, aunque los bosques y las carreteras mal construidas eran problema que hacía más arduo el avance de los alemanes. Alemania avanzó usando la Blitzkrieg, o también conocida como la Guerra Relámpago, en la cual trataba de invadir lo más pronto posible Polonia, y esto también de manera clandestina con el apoyo de la Unión Soviética. El Reino Unido y Francia, que eran aliados de Polonia, le dieron 2 días a Alemania para retirar sus tropas de la ciudad de Varsovia. Una vez que pasó la fecha, el 3 de septiembre, el Reino Unido, Australia, que pertenecía al Reino Unido, y Nueva Zelanda, que también pertenecía al Reino Unido, le declaran la guerra a los alemanes. Seguido rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá, los cuales también constituían colonias del Reino Unido. Y es en sí como empezaron las colonias británicas y Francia a declararle la guerra a una Alemania. Alemania, por su parte, no solamente invadió Polonia, también invadió los territorios de Noruega y Suecia para tratar de apoderarse de más territorios en esa parte escandinava, ¿no? Y
pues es así como se detona la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Varsovia. Por otro lado, también cabe mencionar que tenían un acuerdo los soviéticos y los alemanes para invadir por dos frentes lo que era el territorio de Polonia. A la larga, los soviéticos terminaron liberando la capital de Varsovia. Y bueno, también los soviéticos tuvieron sus inicios en la Segunda Guerra Mundial con la llamada Guerra de Invierno. ¿Cuál es la Guerra de Invierno? Es el conflicto bélico que se da entre finlandeses y, eh, y soviéticos. Todo esto estalló cuando la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre de 1939. 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre de ese mismo año, acusado de perpetrar una guerra de agresión. El conflicto comenzó después de que los soviéticos buscaran obtener territorio finlandés, y esto con la idea de extenderse completamente como una nación soviética. Exigían, entre otras concesiones, que Finlandia cediera los territorios fronterizos, sustentando a cambio de tierras en otros lugares, lo cual los finlandeses no aceptaron y le declararon la guerra a los soviéticos. Las las, los pretextos, o más bien lo que alegaba la Unión Soviética, era que por cuestiones de seguridad querían expandirse hasta Finlandia, a lo cual Finlandia no cedió y se embargaron en una guerra a la cual terminó perdiendo Finlandia y obviamente resguardaron, perdón, la capital finlandesa que es Helsinki, pero al final Finlandia terminó cediendo el 11% de su territorio a la Unión Soviética. Y con eso, con este acuerdo que tuvieron entre finlandeses y soviéticos, dieron fin a esta guerra en la cual pues terminaron perdiendo los finlandeses un 11% de su territorio. Y así llegó 1940 y los alemanes tenían la intención de invadir eh, parte del territorio europeo hasta llegar a Francia. Las principales invasiones que tuvieron fueron a los Países Bajos, a Luxemburgo y a Bélgica. Los Países Bajos fueron arrollados rápidamente y la ciudad neerlandesa de Rotterdam fue destruida en un bombardeo aéreo. Las fuerzas expedicionarias británicas BF y el ejército francés avanzaron hacia el norte de Bélgica y planeaban hacer una guerra móvil en el norte, mientras mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot más al sur. Los planes aliados fueron desbaratados inmediatamente por el más clásico e importante ejemplo de la historia de la Blitzkrieg. Bueno, eh, los alemanes, una vez de que invadieron Polonia para el año de 1941, perdón, 1940, invaden Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, hasta llegar a mayo de 1940, donde ingresan a Francia. Atravesaron el Canal de la Mancha y empezaron a tomar las ciudades del norte. Por otro lado, ese mismo año, en 1940, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial, apoyando a la Alemania nazi e invadiendo Francia por el sur. Esto llevó a que las tropas francesas y británicas tuvieran que ser evacuados a Dunkerque, en lo que se conoce como la Operación Dínamo. Sin embargo, todo este armamento británico y francés se perdió en Dunkerque y para junio de 1940, tras la ocupación alemana, eh,
los franceses firman el armisticio con la Alemania nazi. Es así como 3/4 del territorio francés fue ocupado por la Alemania nazi y se instauró un sistema de gobierno francés que era prácticamente un títere de las ocupaciones alemanas. Vamos a ver entonces la Francia de Vichy. La Francia de Vichy es el nombre con que informalmente se conoce al régimen político y estado títere instalado por el mariscal Philippe Pétain en parte del territorio francés y en la totalidad de sus colonias, tras la firma del armisticio con la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial, gobernado durante la ocupación del país por las fuerzas del Tercer Reich, y fue derrotado en agosto de 1944, donde se conoce como la fecha de la liberación de Francia. Si bien la Francia de Vichy, ya una vez sometida por la Alemania nazi, desaparece completamente de la Segunda Guerra Mundial, y el territorio pues fue ocupado por por Alemania. Prácticamente los nazis ocuparon todo el territorio francés, sometieron a la población francesa y el sistema de gobierno de Philippe Pétain fue impuesto por la Alemania nazi para poder controlarla. Aquí podemos ver la bandera de ese periodo de 1940 a 1944 de la Francia de Vichy. El siguiente objetivo de los alemanes sería invadir el Reino Unido, Inglaterra. Esto no lo iban a conseguir de manera terrestre porque era muy difícil ingresar a Inglaterra y atacar las tropas inglesas desde el suelo. Lo que tenían pensado era una operación, y para tener ciertas posibilidades de poder hacerse de este territorio era a través de una guerra aérea. Entonces vamos a ver cómo para finales de 1940 se desata la batalla de Inglaterra. Conjunto de combates aéreos librados en cielo británico y sobre el Canal de la Mancha entre julio y octubre de 1940, cuando Alemania buscó destruir a la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, con el fin de lograr la superioridad aérea necesaria para una invasión de Gran Bretaña, la Operación León Marino. Ni Adolf Hitler ni la Wehrmacht creían posible conseguir una invasión anfibia con éxito hasta que las fuerzas aéreas británicas hubieran sido neutralizadas. Los objetivos secundarios eran destruir la producción de aeronaves y la infraestructura terrestre para obligar al gobierno británico a buscar nuevas negociaciones. Sin embargo, las tropas británicas repelieron el ataque y por otro lado, también los mismos británicos empezaron a bombardear las ciudades alemanas. Sin embargo, este bombardeo, que estuvo en 1940, se dio durante 6 meses en las principales ciudades de Inglaterra. Liverpool, Birmingham, Manchester, entre otros. La más afectada fue Londres. Se estima que alrededor de 1 millón de viviendas fueron afectadas en todo el territorio británico, todo el territorio de Inglaterra. Y causa de esta batalla y la ocupación alemana en Francia, pues el gobierno británico se quedó sin recursos financieros para continuar con una guerra. Es entonces cuando el presidente Roosevelt convence al Congreso de realizar préstamos a algunos países europeos que estaban en la guerra, principalmente a el Reino Unido, haciendo un préstamo millonario, lo mismo que Canadá hizo un préstamo millonario a países europeos para continuar la guerra, para financiarse
para financiar armamento. Entonces, muchos de los armamentos que utilizaron los británicos en la Segunda Guerra Mundial después de 1940 provenían de Estados Unidos. Llegó 1941 y las tropas alemanas nazi, tanto como las tropas italianas fascistas, siguieron su expansionismo. El siguiente punto importante a tomar en abril de 1941 era Yugoslavia. Aquí podemos ver un mapa de cómo estaba constituido Yugoslavia, todo ese territorio y lo que actualmente es. Aquí podemos ver Croacia, Bosnia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Macedonia. Todos esos países que actualmente existen comprendían lo que antiguamente era Yugoslavia. Uno de los puntos claves para las posiciones alemanas es entonces para el 6 de abril de 1941 la Alemania nazi junto con Hungría, Italia y Bulgaria invadieron Yugoslavia. Acabaron con la rendición del ejército yugoslavo el 17 de abril, es decir, solamente 11 días les tomó para tomar este territorio. Y con la creación de un estado títere similar a la Francia de Vichy en Croacia y Serbia. También el 6 de abril Alemania invadió Grecia desde Bulgaria. El ejército griego que defendía la línea Mextasax fue superada en número y en capacidad de maniobra por el rápido avance alemán a través de Yugoslavia y colapsó. Atenas cayó el 27 de abril, aunque el Reino Unido consiguió evacuar a unos 50,000 soldados, especialmente a la isla de Creta. La intervención británica para el año de 1941 pues ya no podía combatir como tal a los alemanes. Les mencionaba que los recursos empezaron a llegar por parte de Estados Unidos en apoyo a los británicos, pero pues bueno, conforme el avance tan impactante y tan rápido que estaban haciendo los alemanes y los italianos, pues nos dimos cuenta que prácticamente en menos de un mes ya habían tomado completamente Yugoslavia y Grecia. Entonces, ¿cuál sería el siguiente avance de las tropas alemanas? Bueno, tomar el Medio Oriente. Y es entonces cuando vemos la entrada de Irak en la Segunda Guerra Mundial. En abril-mayo de 1941 hubo una corta guerra en Irak que resultó en una renovación de la ocupación británica. En estos territorios de Medio Oriente todavía estaba instalada la corona británica. En junio, fuerzas aliadas invadieron Siria y el Líbano y capturaron Damasco el 17 de junio. Más tarde, en agosto, tropas del Reino Unido y del Ejército Rojo ocuparon la neutral Irán, asegurando su petróleo y una línea de suministro por el sur para la Unión Soviética. Si bien uno de los puntos muy importantes a nivel mundial en cuestión de hidrocarburos es Irán, durante la Segunda Guerra no fue la excepción. Por mucho tiempo buscaron los alemanes hacerse de este territorio por los recursos renovables que tenía. Sin embargo, a pesar de que hubo una ocupación tal vez no concreta entre abril y mayo, sí invadieron estos territorios, sí tomaron la ciudad de Damasco. Sin embargo, las tropas británicas y el ejército rojo soviético se unieron fuerzas para recuperar este territorio. Esto con la intención de Joseph Stalin de hacerse de estos recursos petroleros y así tener un suministro para la Unión Soviética. Al igual que también las intenciones de instalar un gobierno comunista en este territorio. Bueno,
Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y muchísimas gracias.